Tauro, el guardián silencioso del destino, ha hablado muchas veces en susurros que retumban con la fuerza de un trueno en el alma de aquellos que tienen la sabiduría de escuchar. No es el signo que clama atención ni el que profetiza por ego, sino el que, con una paciencia infinita y una convicción inquebrantable, advierte cuando ve venir la tormenta. Pero el mundo, tantas veces ciego y sordo ante la verdad más simple, ha desestimado sus palabras. Tauro ha sentido la tierra temblar antes de que la grieta se haga visible. Ha olfateado el humo antes de que la llama devore los cimientos de lo construido. Ha visto con su mirada firme cómo la imprudencia, la avaricia y la terquedad de otros los llevan directo al abismo, y aún así ha extendido su mano, ha elevado su voz, ha advertido con su sabiduría ancestral. Y sin embargo, cuántas veces su prudencia fue confundida con terquedad, su instinto con exageración, su visión con simple necedad. El toro no ruge por capricho. Cuando habla, es porque la verdad se le revela con la crudeza de la piedra bajo la piel. Ha advertido sobre amores que no debían seguir, sobre alianzas que tarde o temprano traicionarían, sobre caminos que llevarían a la ruina, pero la impaciencia de otros, la necesidad de probar que tienen razón, ha sido más fuerte que el llamado de su intuición. Y así, una y otra vez, Tauro ha visto cómo el desastre caía sobre aquellos que se negaron a escuchar, sobre aquellos que ignoraron la advertencia pensando que el tiempo estaba de su lado, sobre los que prefirieron el espejismo de lo inmediato en lugar de la solidez de la verdad. Ha advertido a los soñadores sin raíces, a los que persiguen lo efímero sin construir cimientos. Ha intentado sostener con su firmeza a los que se dejan llevar por los vientos inciertos del destino. Pero cuando la advertencia de Tauro es desoída, el precio siempre se paga en sufrimiento, porque el toro no habla por hablar, no predice por vanidad. Lo que advierte es lo que ha visto escrito en la piedra del tiempo, lo que la tierra misma le ha susurrado en sus huesos. Y entonces, cuando el mundo finalmente se derrumba, cuando el caos que pudo haberse evitado se desata, cuando las traiciones, los fracasos y las pérdidas inundan la vida de aquellos que no quisieron escuchar, Tauro no sonríe con arrogancia ni dice «te lo dije». Solo suspira con la resignación de quien vio la tormenta venir y aún así no pudo detenerla. Porque su misión no es la venganza ni el orgullo, sino la verdad. Y aunque nadie lo escuche, aunque su advertencia se pierda en el estruendo de la vida, él seguirá hablando, seguirá viendo, seguirá sintiendo. Porque así es Tauro. Firme como la roca, paciente como el tiempo, sabio como la tierra. Y cuando advierte, es mejor escuchar. Porque si se ignora su llamado, solo queda esperar el inevitable momento en el que sea demasiado tarde. La esencia de Tauro no se limita a la mera advertencia, sino a la conexión profunda con lo tangible, con lo real, con aquello que se edifica con esfuerzo y se protege con determinación. Su voz no es un eco vacío ni un capricho nacido del miedo. Su naturaleza lo lleva a observar el mundo con la mirada de quien ha sentido en su propia piel la fragilidad de lo construido y por ello, valora más que nadie la importancia de la solidez. No advierte porque teme el cambio, sino porque sabe que no todo cambio es progreso, y que muchas veces la prisa, la soberbia o la inconsciencia convierten lo que pudo ser crecimiento en ruina. El toro es un ser de instintos, pero no de impulsos irracionales. Su intuición no proviene de la fantasía ni de la superstición, sino de una conexión visceral con la realidad. Percibe los signos en lo más sutil, en los detalles que otros pasan por alto, en los silencios que gritan más que las palabras. Es en la estabilidad donde encuentra su fortaleza, y es por eso que cuando ve que algo amenaza ese equilibrio, su espíritu protector se activa. No es un signo que disfrute del conflicto, pero cuando se trata de proteger lo que ama, se vuelve una fuerza imparable. A diferencia de otros que pueden advertir con dramatismo o con especulación, Tauro habla desde la certeza, desde la claridad que le da su profundo sentido del deber. Sin embargo, su paciencia, que es una de sus mayores virtudes, a menudo se vuelve su condena, pues lo lleva a insistir más de lo necesario, a esperar más de lo prudente, a confiar en que aquellos a quienes protege terminarán por abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y cuando finalmente la caída es inevitable, Tauro no huye, no abandona, no se esconde en la indiferencia. Se queda, porque a pesar del dolor de ver confirmadas sus advertencias, su amor es más fuerte que su orgullo. Muchas veces, sus advertencias son rechazadas no porque carezcan de fundamento, sino porque la verdad que porta es incómoda. A nadie le gusta escuchar que su camino está lleno de trampas, que su confianza ha sido depositada en la persona equivocada, que su ambición lo está llevando a construir sobre arenas movedizas. Pero Tauro no teme incomodar si eso significa salvar a alguien de su propia ceguera. No lo mueve el deseo de tener razón,
sino la necesidad de evitar el dolor innecesario, la pérdida irremediable. El mundo moderno, con su velocidad y su obsesión por lo inmediato, a menudo desdeña la sabiduría de Tauro, porque este signo pertenece a la antigua escuela de la paciencia, de la construcción con bases firmes, del respeto por los ciclos naturales de la vida. En una era en la que se premia lo efímero, en la que se busca la gratificación instantánea, Tauro es la voz que recuerda que no todo lo que brilla es oro, que no toda oportunidad es un atajo hacia la felicidad, que no todo amor es verdadero ni toda promesa es eterna. Las veces que Tauro advirtió y nadie escuchó se cuentan en las historias de quienes lo ignoraron y luego regresaron buscando su fortaleza en medio del caos. Son las historias de aquellos que, cegados por su propio entusiasmo, despreciaron su prudencia y luego, cuando la realidad les golpeó con toda su crudeza, entendieron demasiado tarde el valor de su advertencia. Y sin embargo, Tauro no les cierra la puerta, porque su naturaleza es proteger, no castigar. Pero cada vez que esto ocurre, una parte de él se endurece un poco más, aprende a hablar menos y a observar más, porque el peso de ver lo inevitable y no poder evitarlo es una carga que lleva en silencio. Y aún así, seguirá siendo el guardián, el pilar inquebrantable, la voz de la razón en un mundo que muchas veces prefiere el ruido del engaño. Seguirá advirtiendo, aunque su voz sea ignorada. Seguirá sosteniendo, aunque sus manos tiemblen por el peso de quienes no supieron escuchar. Porque su esencia no depende del reconocimiento ajeno, sino de la convicción de que su verdad es un faro en la oscuridad para aquellos que algún día, cuando sea demasiado tarde, entenderán que debieron haber escuchado. Tauro no es solo el signo de la advertencia ignorada, sino también el de la resistencia silenciosa, de la fortaleza que persiste incluso cuando todo lo demás se desmorona. Su capacidad para prever las consecuencias no surge de una habilidad sobrenatural, sino de su profunda conexión con la realidad, con los ritmos naturales de la vida, con la estructura que sostiene la existencia misma. Sabe que todo tiene un proceso, que la semilla no germina de un día para otro, que la tierra debe ser cuidada antes de dar frutos. Es por eso que cuando ve a alguien saltarse pasos esenciales en su camino, cuando observa que la impaciencia está tomando el control de las decisiones, siente la necesidad de advertir. Pero el mundo rara vez escucha a quien predica la paciencia, a quien dice que hay que esperar, construir con cautela, avanzar con solidez en lugar de correr a ciegas. Las advertencias de Tauro muchas veces no son directas, porque su manera de comunicar no es la de la imposición. No grita, no exige, no impone. Simplemente señala lo evidente, deja las pistas ante aquellos que están dispuestos a verlas, trata de guiar con la sutileza de un viento suave antes de que se convierta en tormenta. Pero la sutileza es un arma de doble filo, porque en un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas, lo que no se dice con estridencia muchas veces pasa desapercibido. Y entonces llega la caída, el desastre, el caos que pudo haber sido evitado si tan solo se hubiera prestado atención a los signos. Su dolor no es solo el de ver confirmadas sus predicciones, sino el de experimentar en carne propia el sufrimiento de aquellos a quienes intentó salvar. Porque Tauro no es indiferente al destino de los demás. Cada advertencia ignorada es una herida en su espíritu, porque su intención nunca es controlar, sino proteger. Y aunque muchos creen que su actitud firme es terquedad, en realidad es la voz de la experiencia, la manifestación de un amor profundo por la estabilidad, por la seguridad, por la paz. Pero la paciencia de Tauro tiene un límite. No es infinito en su entrega, ni eterno en su capacidad de esperar a que los demás abran los ojos. Hay un punto en el que decide apartarse, en el que entiende que no puede salvar a quien insiste en caminar hacia su propia ruina. Y cuando eso sucede, su ausencia pesa más que su presencia. Porque si bien sus advertencias pueden haber sido ignoradas, su fortaleza era un pilar que sostenía en silencio a aquellos que creían no necesitarlo. Solo cuando se retira, cuando deja de advertir, cuando deja de intentar evitar lo inevitable, es cuando muchos se dan cuenta del vacío que deja. El problema no es solo que Tauro advierta y nadie escuche, sino que cuando su voz deja de estar presente, el mundo pierde una de sus brújulas más confiables. Porque en su esencia no solo hay previsión, sino también un sentido de responsabilidad que pocos pueden igualar. No es un signo que actúe por ego, ni que busque reconocimiento. Su mayor recompensa es ver que lo que ha construido, lo que ha protegido, lo que ha cuidado con tanto esmero, permanece en pie. Pero cuando ve que sus esfuerzos son en vano, cuando comprende que su sabiduría ha sido desechada una vez más, su espíritu se cansa, se repliega, se endurece. Y así, la historia se repite. Porque la humanidad tiene la costumbre de ignorar a los sabios hasta que la tragedia es inminente.
Se burla de la precaución, menosprecia la prudencia, confunde la estabilidad con la rigidez. Y solo cuando la tierra tiembla bajo sus pies, cuando el agua que ignoraron se convierte en torrente que arrastra todo a su paso, cuando las palabras de Tauro resuenan en su memoria como un eco del pasado, es cuando se dan cuenta de que debieron haber escuchado. Pero Tauro no busca venganza. No se regodea en la derrota de quienes lo ignoraron. Su esencia es la del constructor, la del protector, la del que vuelve a levantar lo que otros dejaron caer. Por eso, a pesar de todo, cuando el desastre ha pasado y las ruinas son todo lo que queda, él es el primero en volver a edificar. Porque su fortaleza no radica en ser escuchado, sino en ser quien, aun cuando nadie lo hizo, aun cuando fue demasiado tarde, sigue en pie, dispuesto a comenzar de nuevo. Tauro es mucho más que el guardián de la advertencia ignorada, es el testigo silencioso del destino de aquellos que eligieron no escuchar. Su sabiduría no proviene de un conocimiento aprendido en libros ni de una intuición esotérica sin fundamento, sino de algo mucho más poderoso, la experiencia, la observación, la profunda conexión con los ciclos de la vida. Entiende la causa y el efecto mejor que nadie porque su esencia es la de la construcción, la de la siembra, la del trabajo paciente que da frutos solo cuando se respeta el tiempo necesario para su crecimiento. Sabe que nada que valga la pena se logra con prisa ni con impulsos descontrolados, y por eso, cuando advierte, lo hace con la certeza de quien ha visto caer estructuras enteras por haber sido levantadas sobre cimientos débiles. El problema es que el mundo moderno no está diseñado para escuchar a Tauro. En una sociedad que glorifica la inmediatez, donde el éxito parece medirse en la velocidad con la que se alcanzan las metas y no en la solidez de lo construido, su voz suena como una resistencia innecesaria, como una carga que frena el avance. Pero lo que muchos no entienden es que la paciencia de Tauro no es un obstáculo, sino un escudo contra el fracaso. No pide que se detengan sin motivo, no sugiere cautela sin razón. Su llamado a la estabilidad, a la reflexión, a la construcción meticulosa no es un capricho, sino un acto de amor, una manifestación de su deseo de proteger lo que considera valioso. Sin embargo, una de las mayores tragedias de Tauro es que su amor rara vez es entendido en su totalidad. Su manera de cuidar es discreta, silenciosa, muchas veces invisible para quienes están demasiado distraídos por el brillo de lo fugaz. No necesita demostrar su cariño con palabras grandilocuentes ni con gestos impulsivos, su afecto se muestra en su constancia, en su presencia inquebrantable, en su esfuerzo por advertir y prevenir antes de que el daño sea irreversible. Pero el amor que no se grita muchas veces es confundido con indiferencia, y el sacrificio silencioso de Tauro, con una frialdad que en realidad no existe. Cuando advierte sobre relaciones que no traerán más que dolor, lo hace porque ha visto señales que otros prefieren ignorar. No se deja llevar por promesas vacías ni por ilusiones pasajeras, entiende que la compatibilidad, el respeto y la estabilidad valen más que cualquier pasión momentánea. Pero cuando alguien está cegado por la emoción del momento, la voz de Tauro suena a negatividad, a pesimismo, a una carga innecesaria. Y así, lo desoyen, lo tachan de exagerado, de cerrado, de incapaz de entender. Hasta que la verdad se revela, hasta que la traición llega, hasta que el amor que parecía eterno se convierte en cenizas. Cuando advierte sobre decisiones impulsivas en los negocios, en la economía, en la vida profesional, lo hace porque entiende el valor de la planificación, del trabajo constante, de la paciencia. No cree en las riquezas fáciles ni en los atajos que parecen demasiado buenos para ser verdad, porque sabe que la única forma de asegurar el éxito es construyendo sobre bases firmes. Pero la ambición ciega a muchos, los lleva a correr sin mirar, a apostar todo en una sola jugada, a despreciar los consejos de quienes han visto cientos de veces cómo estas historias terminan mal. Y cuando el fracaso llega, cuando la ruina es inevitable, Tauro no se regocija en su razón. Solo suspira, solo asiente con la resignación de quien sabía lo que iba a pasar y aún así no pudo evitarlo. Pero lo más doloroso de todo no es que lo ignoren, sino que muchas veces aquellos que no escucharon vuelven a él cuando ya es demasiado tarde. Buscan su fortaleza cuando todo se ha derrumbado, cuando el caos ha consumido lo que antes parecía intocable. Porque incluso cuando sus advertencias fueron despreciadas, sigue siendo el pilar más firme, el refugio en medio de la tormenta, el único que, a pesar de todo, sigue ahí. Y aunque una parte de él se resiste, aunque el cansancio de haber sido desoído pesa sobre sus hombros, su esencia le impide dar la espalda. Porque no sabe abandonar, porque no sabe ser indiferente, porque su amor, ese amor que muchos no entendieron a tiempo, es más fuerte que su orgullo. Sin embargo, cada vez que esto ocurre, una parte de Tauro cambia. No se vuelve más frío ni más distante,
pero aprende. Aprende que no todos merecen su energía, que no todos están listos para recibir su guía, que a veces su mejor acto de amor es dejar que otros aprendan por sí mismos. Porque si bien su naturaleza es la de proteger, también entiende que algunos solo valoran lo que han perdido cuando ya no hay vuelta atrás. Así, Tauro sigue en su camino, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Seguirá advirtiendo cuando sienta que es necesario, pero también sabrá cuando es momento de callar y dejar que la vida enseñe sus propias lecciones. Y cuando todo haya pasado, cuando el polvo se asiente y la verdad se revele, será el primero en extender una mano para reconstruir lo que se derrumbó. No porque necesite demostrar que tenía razón, sino porque su fortaleza no depende de si fue escuchado o no. Su fuerza proviene de algo mucho más profundo, la certeza de que, pase lo que pase, seguirá siendo quien es. Tauro es el guardián del tiempo y del esfuerzo, el vigilante de lo que se construye con dedicación y se protege con lealtad. Su esencia está anclada en la realidad, en la paciencia de quien comprende que lo valioso no se obtiene de inmediato, sino que se forja con constancia. Es un signo de tierra, inmutable en sus principios, resistente a las corrientes de lo pasajero. No se deja llevar por impulsos efímeros ni por promesas que suenan demasiado hermosas para ser ciertas. Su sentido del valor es profundo, basado en lo que puede sostenerse con el tiempo, y es por eso que sus advertencias no son meras opiniones, sino llamados que surgen desde su conocimiento innato sobre la naturaleza de la vida. Pero esa misma estabilidad que lo hace confiable y certero en sus advertencias es también lo que lo vuelve difícil de comprender para los demás. Vivimos en una época donde todo se basa en la rapidez, en la inmediatez, en la búsqueda de la gratificación instantánea. En un mundo así, la voz de Tauro se percibe como lenta, pesada, y necesariamente cautelosa. Se le confunde con alguien que se aferra al pasado, que no quiere aceptar el cambio, cuando en realidad su mirada es más amplia, no teme al cambio sin fundamento, a la transformación sin sentido, a la destrucción de lo valioso solo por el capricho de la novedad. Muchas veces, cuando Tauro advierte, lo hace sin siquiera usar palabras. Su lenguaje es el del gesto, el de la pausa antes de tomar una decisión, el de la mirada firme que se posa sobre una situación y la evalúa con precisión. Su instinto es certero porque no está contaminado por emociones desbordadas ni por ilusiones pasajeras. No es que Tauro no sueñe o no anhele, sino que sus sueños son estructuras bien cimentadas y sus anhelos no se basan en castillos de arena. Cuando siente que algo no tiene futuro, su alma lo percibe con una claridad que otros tardarán años en comprender. Pero la gente tiende a ignorar lo que no quiere aceptar, y es por eso que sus advertencias tantas veces son desoídas. A diferencia de otros signos que alertan con vehemencia o dramatismo, Tauro simplemente muestra la realidad tal como es. No necesita exagerar, no necesita adornar sus palabras con temor o presión emocional. Su advertencia es sencilla, clara, innegable: esto no terminará bien. Pero las verdades más simples son las que más duelen, las que más se resisten a ser escuchadas. La gente prefiere la comodidad de la ilusión, el dulce engaño de creer que todo estará bien, incluso cuando los cimientos de su vida comienzan a resquebrajarse. No es solo en lo personal donde sus advertencias se ignoran. También sucede en los grandes movimientos de la sociedad, en los ciclos de la economía, en los cambios que afectan a generaciones enteras. Tauro, con su conexión innata con la estabilidad, puede ver cuando una estructura social o económica se tambalea antes de que el colapso sea evidente. Puede notar los signos de una crisis cuando otros aún están cegados por la euforia del momento. Pero en un mundo que premia a quienes avanzan sin mirar atrás, ¿quién quiere escuchar al que dice que es mejor frenar y evaluar? Así, una y otra vez, las mismas historias se repiten. Los imperios caen, los mercados colapsan, las relaciones se destruyen, y las voces de aquellos que, como Tauro, advirtieron con anticipación, quedan ahogadas en el estruendo de la catástrofe. Pero lo más fascinante de Tauro no es solo que advierte, sino que nunca lo hace desde la desesperanza. Su visión no es la de quien predice el desastre y se cruza de brazos esperando que suceda. Todo lo contrario. Su esencia es la del constructor, la del protector, la del que busca preservar y fortalecer lo que vale la pena. Por eso sus advertencias no son solo advertencias, son también oportunidades. Cuando dice que algo no funcionará, también está ofreciendo una alternativa más estable. Cuando alerta sobre una relación dañina, también está enseñando lo que significa el amor real. Cuando señala la fragilidad de un plan, también está mostrando el camino para hacerlo más fuerte. Pero pocos lo ven de esta manera.
La mayoría solo percibe el no, la restricción, la aparente negación de posibilidades. Y en su prisa por avanzar sin obstáculos, rechazan la guía que podría haberlos llevado a un destino mucho más seguro. Uno de los aspectos más desconocidos de Tauro es que, aunque tiene la fortaleza para soportar muchas decepciones, no es invulnerable. Hay un punto en el que, tras haber sido ignorado demasiadas veces, simplemente decide callar. No por resentimiento, sino por la certeza de que algunas personas solo aprenderán cuando experimenten las consecuencias por sí mismas. Y cuando eso sucede, cuando Tauro se repliega y deja de advertir, su ausencia se siente con una intensidad devastadora. Porque si bien su presencia es discreta, su ausencia deja un vacío imposible de ignorar. Cuando alguien ha tenido a Tauro en su vida, cuando ha contado con su apoyo, su estabilidad, su paciencia, su amor incondicional, y de repente lo pierde, se da cuenta de algo crucial: su presencia nunca fue una carga, sino una bendición. Pero entonces, muchas veces, ya es demasiado tarde. Porque Tauro, aunque paciente, no es infinito en su entrega. Hay un punto en el que decide que su energía es mejor invertida en quienes realmente la valoran, en quienes han aprendido a escuchar antes de que la vida les obligue a hacerlo a la fuerza. Aún así, su naturaleza no es la de alguien que guarda rencor. Cuando el desastre ha pasado, cuando las lecciones han sido aprendidas con dolor, cuando aquellos que lo ignoraron regresan con la humildad de quien finalmente entendió su valor, Tauro no es cruel. Puede que no vuelva a ser el mismo, puede que su confianza no se restaure por completo, pero si ve un esfuerzo genuino por reconstruir, por aprender, por hacer las cosas bien, no se cierra por completo. Porque su esencia no es la de castigar, sino la de construir. Y si hay algo que pueda salvarse, si hay algo que pueda restaurarse, su fortaleza estará allí una vez más, no por los demás, sino porque él mismo no sabe vivir de otra manera. Así, su historia se repite en ciclos. Advierte, es ignorado, observa la caída, recoge los fragmentos de lo que quedó en pie y sigue adelante. Pero cada vez aprende, cada vez elige mejor dónde poner su energía, cada vez comprende con más claridad que su don no es para todos. Y con cada lección, se vuelve aún más fuerte, aún más sabio, aún más imparable en su camino de construir una vida que, independientemente de quien lo escuche o no, seguirá siendo firme como la tierra que lo sostiene. Tauro no es solo el centinela de la advertencia desoída, sino también el espíritu que se forja en la paciencia y la resistencia, el guardián silencioso que observa sin intervenir más de lo necesario. Su naturaleza no se basa en la necesidad de imponer su verdad, sino en la certeza de que los ciclos de la vida no pueden ser forzados sin consecuencias. En un mundo que se precipita hacia lo inmediato, Tauro encarna la voz de la tierra misma, recordando que todo tiene su tiempo, que todo necesita raíces antes de florecer, que no todo lo que brilla es oro y que la estabilidad es un tesoro que no todos saben valorar hasta que la pierden. Es un signo que entiende la previsión no como una simple advertencia, sino como una forma de protección. No busca controlar ni limitar, pero sí desea que quienes lo rodean puedan evitar el dolor innecesario, las caídas evitables, las derrotas que nacen no de la lucha justa, sino del descuido y la impulsividad. Su instinto es el de quien ha aprendido a construir con sus propias manos y sabe lo que cuesta levantar algo sólido. No teme al esfuerzo, no se doblega ante la dificultad, pero tampoco comprende cómo tantos pueden ser tan negligentes con aquello que deberían proteger. Lo frustra ver cómo muchos tiran por la borda lo que les ha costado tanto lograr, simplemente por no querer escuchar una advertencia, por no querer detenerse un instante a evaluar. Su forma de percibir el peligro es diferente de la de otros signos. No necesita grandes señales ni intuiciones místicas para saber cuando algo está destinado a fracasar. Su conexión con lo tangible, con lo real, le permite ver las pequeñas grietas antes de que se conviertan en abismos. Su mirada práctica le permite detectar lo que otros pasan por alto, una palabra dicha sin convicción, una promesa vacía, una estructura que ya está cediendo bajo su propio peso. Cuando Tauro habla, lo hace con la seguridad de quien no tiene dudas, de quien no necesita adornar sus palabras con dramatismo porque la verdad que porta es suficiente por sí misma. Pero esa misma seguridad es muchas veces su condena. Su voz, firme y sin adornos, puede parecer severa para quienes prefieren ser guiados por halagos y palabras suaves. Su manera de advertir es directa, sin rodeos, y eso, en un mundo que valora más la diplomacia que la honestidad, puede volverse en su contra. Se le confunde con alguien inflexible, con alguien que se aferra a lo viejo por miedo al cambio, cuando en realidad su resistencia no es hacia la transformación en sí, sino hacia la destrucción sin propósito, hacia la pérdida de lo que aún tiene valor.
Uno de los aspectos menos comprendidos de Tauro es que, aunque parezca inmutable, no es ajeno al dolor de ser ignorado. Cada advertencia desoída es una herida silenciosa, no porque necesite tener la razón, sino porque sabe lo que se avecina y desearía poder evitarlo. No hay satisfacción en ver a alguien caer cuando pudo haber sido salvado, no hay placer en ver cómo el tiempo le da la razón cuando su deseo más profundo era que no tuviera que llegar a ese punto. Pero lo que duele aún más es que, a pesar de todo, incluso cuando el desastre llega y la gente se da cuenta de que debió escuchar, rara vez hay un reconocimiento real de su sabiduría. Se le busca en la crisis, se le pide ayuda cuando todo se ha derrumbado, pero rara vez se le agradece haber estado en lo correcto. Tauro no necesita elogios, pero sí espera al menos que su esfuerzo por proteger no sea minimizado, que su papel en evitar el desastre o en reconstruir después de la tormenta sea reconocido, aunque sea en silencio. Por esa razón, con el tiempo, aprende a no advertir a cualquiera. No porque deje de importarle, sino porque comprende que no todos están listos para escuchar. Se vuelve más selectivo con su energía, con su tiempo, con su entrega. Aprende que no puede salvar a quienes no quieren ser salvados, que no puede forzar la madurez de aquellos que aún no han aprendido a ver más allá de sus propios deseos inmediatos. Su paciencia sigue intacta, pero su disposición a ofrecer su guía sin ser valorado disminuye con los años. Se convierte en un observador más silencioso, más estratégico, en alguien que solo habla cuando realmente cree que será escuchado. Sin embargo, esto no significa que Tauro se vuelva insensible o indiferente. Su amor sigue intacto, su deseo de proteger sigue latente, pero aprende a canalizarlo mejor. En lugar de advertir a quienes nunca escuchan, empieza a enfocar su energía en quienes sí están dispuestos a aprender. Se convierte en un mentor, en una figura de estabilidad para aquellos que realmente aprecian su presencia. Su fortaleza no se desgasta, sino que se refina, su sabiduría no se apaga, sino que encuentra mejores formas de manifestarse. Lo más irónico de todo es que, a pesar de ser ignorado tantas veces, Tauro sigue creyendo en la gente. A pesar de las decepciones, sigue dispuesto a dar oportunidades, a ofrecer su consejo cuando siente que alguien lo merece. Su corazón no se endurece por completo, su esperanza no desaparece del todo. Porque en el fondo, sabe que su papel en este mundo no es ser elogiado ni aclamado, sino ser el pilar que sostiene, la roca que permanece firme cuando todo lo demás se tambalea. No necesita que lo reconozcan para seguir cumpliendo con su esencia. Y así, una y otra vez, su historia se repite. Advertirá cuando sienta que es necesario, y será ignorado por muchos. Verá caer lo que pudo haberse salvado, y sentirá la impotencia de no haber podido hacer más. Pero también verá a quienes sí lo escucharon, a quienes aprendieron de su sabiduría, a quienes lograron evitar el desastre gracias a su guía. Y eso será suficiente para que siga adelante, con la misma fuerza de siempre, con la misma convicción que lo ha hecho inquebrantable desde el principio de los tiempos. Tauro no solo advierte con palabras o con señales, sino también con su propia energía, con la forma en que se repliega cuando siente que su presencia no es valorada. No siempre necesita decir que algo no funcionará, a veces, su mera actitud, su silencio, su distanciamiento progresivo son ya advertencias en sí mismas. Quienes lo conocen bien saben que cuando Tauro deja de insistir, cuando deja de intentar proteger, cuando deja de ofrecer su mano con la firmeza de siempre, algo está por quebrarse. Pero muchos confunden su retiro con terquedad, con obstinación, sin darse cuenta de que ese es su último recurso cuando ya ha comprendido que hablar es en vano. Hay un punto en el que, después de muchas advertencias ignoradas, Tauro deja de esperar que lo escuchen y simplemente observa cómo el destino sigue su curso. No es que disfrute ver cómo se cumplen sus predicciones, no es que busque satisfacción en el colapso ajeno, sino que entiende que hay cosas que solo pueden aprenderse a través de la experiencia. Y aunque su instinto protector le dice que debería hacer algo, que debería intervenir una vez más, su sabiduría le recuerda que no siempre es su papel salvar a otros de sí mismos. A diferencia de otros signos que pueden ver el caos aproximarse y reaccionar con alarma, Tauro lo ve venir con la serenidad de quien entiende que la vida tiene sus propias reglas. Ha aprendido a distinguir cuando una situación puede salvarse y cuando es mejor dejar que siga su curso. No gasta su energía en lo imposible, no se aferra a lo que ya está condenado. Pero esto no significa que no le importe, significa que ha comprendido que su fuerza debe reservarse para aquellos que realmente la valoran, para quienes de verdad quieren aprender. Uno de los aspectos menos mencionados de su naturaleza es la forma en que maneja la decepción cuando sus advertencias son ignoradas.
No es alguien que estalle en reproches ni que exija reconocimiento cuando el tiempo demuestra que tenía razón. Su reacción es mucho más sutil, más profunda. Siente la decepción como una herida interna, como un recordatorio de que no siempre puede evitar el sufrimiento ajeno, por mucho que lo intente. Y aunque rara vez lo exprese en palabras, su forma de relacionarse con quienes lo han ignorado cambia para siempre. Puede seguir presente, puede seguir ofreciendo su apoyo, pero algo en él ya no será igual. Una vez que ha visto que alguien no supo valorar su visión, su confianza en esa persona se erosiona de una manera que no se restaura fácilmente. Pero lo más paradójico es que, incluso después de ser ignorado tantas veces, Tauro no deja de advertir cuando siente que es necesario. No porque crea que esta vez lo escucharán, sino porque su esencia es la de un guardián, y no puede evitar actuar según su naturaleza. Aun cuando sabe que lo más probable es que sus palabras caigan en oídos sordos, sigue señalando el peligro, sigue ofreciendo una alternativa más segura, sigue extendiendo su mano con la esperanza de que, aunque sea solo una vez, alguien decida escuchar antes de que sea demasiado tarde. Lo que pocos comprenden es que Tauro no advierte por una necesidad de control ni por una obsesión con la estabilidad. Advierte porque ha aprendido, porque ha visto demasiadas veces cómo las mismas historias se repiten, cómo los mismos errores conducen a las mismas caídas. Su conexión con la realidad le permite ver más allá de la emoción del momento, más allá del deseo inmediato, más allá de las ilusiones que ciegan a tantos. No es que no tenga sueños o aspiraciones, es que sabe que los sueños solo pueden convertirse en realidad si tienen bases sólidas, y cuando ve que alguien está construyendo sobre arena, siente el deber de decirlo. Y aunque muchos se resistan a su manera de ver el mundo, con el tiempo, inevitablemente, terminan comprendiendo su valor. Puede que pasen años, puede que lleguen a esa comprensión demasiado tarde, pero tarde o temprano, todos los que han tenido a un Tauro en su vida se dan cuenta de lo que significaba su presencia. Recuerdan sus advertencias, recuerdan su paciencia, recuerdan la forma en que intentó evitarles dolor sin pedir nada a cambio. Y en ese momento, aunque ya no puedan recuperar lo que han perdido, aunque el tiempo no pueda volver atrás, sienten el peso de lo que ignoraron. Tauro no guarda rencor, pero tampoco olvida. No busca venganza, pero aprende a protegerse mejor con cada experiencia. Su corazón sigue siendo fuerte, su voluntad sigue siendo inquebrantable, pero con cada decepción se vuelve más selectivo, más sabio en su entrega. No deja de advertir, pero aprende a elegir mejor a quién. Y así, mientras el mundo sigue girando, mientras las historias de advertencias ignoradas y arrepentimientos tardíos siguen repitiéndose, Tauro sigue siendo el mismo, el guardián de lo que realmente importa, el centinela silencioso que observa, que advierte, que espera. No para que lo escuchen, sino porque esa es su esencia, y no hay nada en el mundo que pueda cambiarlo. Tauro no solo advierte con palabras, ni solo con la firmeza de su mirada o la contundencia de su postura. Advierte con su energía, con su manera de quedarse inmóvil cuando el mundo se precipita al abismo, con su manera de respirar profundamente cuando todo en su interior le grita que se aparte de lo inevitable. Hay algo en su esencia que le permite sentir los cambios antes de que lleguen, no desde la intuición abstracta, sino desde una comprensión profunda de los ciclos de la vida, de la repetición de los errores humanos, de las señales que otros desestiman por considerarlas irrelevantes. Es esa percepción la que lo convierte en un guardián silencioso, en un centinela cuya presencia es un mensaje en sí mismo. A veces, su advertencia no se da en forma de palabras o de discursos razonados, sino en su simple resistencia. En su negativa a seguir a la multitud cuando ésta se precipita hacia lo incierto, en su quietud cuando todos corren sin dirección, en su negativa a participar en lo que sabe que terminará en decepción o en ruina. No necesita confrontar ni discutir, porque sabe que el tiempo le dará la razón. Pero esa paciencia, esa espera, esa manera de mantenerse firme ante la marea, es malinterpretada con frecuencia. Se le tilda de terco, de necio, de alguien que no sabe evolucionar. Lo que pocos comprenden es que su resistencia no es una negación del cambio, sino una selección cuidadosa de qué cambios merecen su energía y cuáles solo traerán caos disfrazado de renovación. Hay una profunda tristeza en la forma en que Tauro experimenta el desdén hacia sus advertencias. No es la tristeza del orgullo herido, ni la de quien necesita reconocimiento. Es la tristeza de quien ve cómo los que ama se encaminan hacia el sufrimiento sin poder detenerlos. Es la tristeza de quien extiende la mano y ve cómo se alejan, convencidos de que su prudencia es exageración, de que su cuidado es una carga. No hay mayor dolor para el que presenciar la caída de alguien a quien intentó proteger y saber que, aun habiéndolo advertido,
su voz nunca tuvo el peso suficiente para evitarlo. Pero incluso en ese dolor, incluso en ese momento en que la realidad confirma sus temores, Tauro no se regodea en él, te lo dije. Su dolor es real porque nunca quiso tener razón a costa del sufrimiento de los demás. Cuando ve el desastre consumado, no se llena de ira ni de resentimiento. No es de los que golpean la mesa exigiendo explicaciones, ni de los que se alejan con indiferencia dejando que cada quien sufra las consecuencias de sus decisiones. Su reacción, aunque discreta, es el verdadero testimonio de su fortaleza. Sin decir nada, sin exigir disculpas, sin esperar reconocimiento, Tauro se convierte en el refugio de quienes finalmente comprenden su valor. Y es en ese momento cuando la paradoja de su naturaleza se hace evidente: quienes lo ignoraron, quienes lo ridiculizaron, quienes lo consideraron anticuado o inflexible, terminan acudiendo a él cuando ya no queda otra opción. Pero Tauro no es ingenuo. Con el tiempo ha aprendido que, aunque su naturaleza lo lleva a proteger, no puede cargar con todos. No puede ser el pilar de quienes solo lo buscan cuando todo lo demás ha fallado. Aprende a diferenciar entre aquellos que han comprendido su valor y quienes solo buscan en él una última oportunidad antes de volver a ignorarlo. Y aunque no es rencoroso, aunque su corazón sigue abierto para quienes de verdad lo aprecian, ya no es el mismo con aquellos que lo han tomado por sentado. Su lealtad no es ciega, su paciencia no es infinita. El mundo confunde su estabilidad con pasividad, su paciencia con conformismo. Pero en su interior, Tauro es una fuerza imparable que solo escoge bien sus batallas. No advierte por placer ni por control, sino porque su visión le permite anticipar lo que otros aún no ven. No necesita demostrar su sabiduría, porque el tiempo lo hace por él. Y aunque sus advertencias sigan siendo ignoradas, aunque su prudencia siga siendo malinterpretada, él seguirá siendo lo que siempre ha sido: la voz de la tierra, la fuerza de la constancia, el guardián de lo que realmente importa. Tauro es un signo de tierra, y como tal, su conexión con la realidad es profunda e inquebrantable. No se deja llevar por fantasías ni por ilusiones efímeras. Su visión del mundo está basada en lo concreto, en lo tangible, en aquello que ha sido probado por el tiempo. Por eso, cuando advierte, lo hace con una convicción inquebrantable, porque no se basa en corazonadas ni en suposiciones, sino en un conocimiento que proviene de la observación y la experiencia. No advierte por miedo ni por negatividad, sino porque sabe lo que sucede cuando los cimientos no son sólidos, cuando los pasos se dan sin reflexión, cuando las decisiones se toman impulsivamente sin considerar las consecuencias. A lo largo de la historia, Tauro ha sido testigo de innumerables ocasiones en las que sus advertencias fueron ignoradas. Ha visto cómo imperios han caído por la soberbia de sus líderes, cómo familias se han desmoronado por no cuidar lo que realmente importa, cómo las personas han desperdiciado oportunidades por no saber esperar el momento adecuado. Su sabiduría no es inmediata ni espectacular, no es el tipo de conocimiento que deslumbra con palabras grandilocuentes o promesas vacías. Es un saber silencioso, discreto, que se va manifestando con el tiempo, que se revela en la forma en que las cosas finalmente se desarrollan. Uno de los aspectos menos comprendidos de Tauro es su relación con la paciencia. Para muchos, su manera de esperar parece una forma de pasividad, pero en realidad es una manifestación de su fuerza. No espera porque no tenga otra opción, espera porque entiende que todo tiene su momento, que apresurar un proceso solo lo debilita. Es como la semilla que necesita tiempo para convertirse en árbol: si se intenta forzar su crecimiento, se corre el riesgo de matarla antes de que alcance su máximo potencial. Tauro aplica este principio a todas las áreas de su vida, y por eso sus advertencias suelen ser sobre la importancia de la constancia, del esfuerzo continuo, de la necesidad de construir algo sólido en lugar de buscar atajos que solo llevan a la frustración. Pero este entendimiento del tiempo también lo convierte en un testigo de la impaciencia humana. Ha visto una y otra vez cómo la gente se deja llevar por la urgencia, cómo sacrifican lo que han construido por una gratificación inmediata, cómo destruyen lo que podrían haber tenido por no saber esperar. Y aunque intenta advertir, aunque intenta hacerles ver que la estabilidad es un tesoro que no debe desperdiciarse, su voz suele ser ignorada. Es solo cuando todo se ha derrumbado que las personas recuerdan sus palabras, pero para entonces ya es demasiado tarde. Otra faceta poco explorada de Tauro es su capacidad para resistir en silencio. Mientras otros signos pueden reaccionar con explosiones emocionales cuando se sienten ignorados, Tauro no necesita hacer demostraciones grandiosas de su dolor. Su manera de sentir es interna, profunda, casi imperceptible para quienes no saben verlo. No busca venganza ni intenta demostrar que tenía razón, simplemente se aleja,
deja que la vida haga su trabajo, permite que el tiempo haga entender lo que él ya sabía. Es esta resistencia silenciosa la que lo hace tan poderoso, porque su fortaleza no depende de la validación externa ni del reconocimiento inmediato. Sabe quién es, sabe lo que vale, y sabe que el tiempo eventualmente pondrá cada cosa en su lugar. Cuando se cansa de advertir y de ser ignorado, no pierde la esperanza, pero si aprende a escoger mejor a quién dedicar su energía. Deja de insistir con quienes no quieren escuchar y empieza a enfocarse en quienes realmente valoran su visión. No porque busque recompensa, sino porque ha aprendido que no todos están listos para recibir su sabiduría. Pero incluso en su aparente distanciamiento, sigue observando, sigue cuidando, sigue estando presente para cuando realmente se le necesite. No guarda rencor, pero tampoco olvida. Su memoria es larga, su paciencia infinita, su amor inquebrantable. Y aunque siga viendo cómo sus advertencias son ignoradas una y otra vez, nunca dejará de ser quien es. Porque su esencia es la estabilidad, la constancia, la verdad que no necesita adornos para ser poderosa. Y eso, al final, es lo que lo hace eterno.